tienen el enlace, ya algunos de ustedes me dijeron que ya lo pueden ver. Entonces vamos a ver en qué consiste la actividad 3, que se llama La biología en mi vida. Está sumamente interesante. Antes de empezar la actividad, quisiera contarles una noticia que me enteré recientemente, que hace unos días fue el Día Internacional del Medio Ambiente. La verdad que no me acuerdo bien qué día de la semana fue, pero fue en la semana pasada. Bueno, fíjense, en la semana pasada que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, dijeron la siguiente noticia. En Tailandia murió una ballena en la costa, ¿no? Se encontró una ballena muerta en la costa. Es algo que ocurre pues en muchas costas, que las ballenas ya cuando están viejitas o cuando ya se van a morir por alguna enfermedad, como que se van a la costa y dicen, bueno, ya aquí me voy a morir, y ya se mueren. A veces es por accidente que están ahí y las personas de las playas están acostumbradas a ayudarles a regresar y a veces pues no las pueden regresar debido a su tamaño, porque las ballenas son animales gigantescos y bueno, pues desafortunadamente mueren. Esta ballena murió en la costa de Tailandia y pues estaba vomitando, ¿no? Entonces, cuando estaba vomitando, se dieron cuenta que estaba vomitando bolsas de plástico. Y entonces, pues ya después se murió. Y como a todo ser vivo que muere en la tierra, no en el mar porque no se puede, pero en los que mueren en la tierra les hacen autopsia y sobre todo si son ballenas para saber cuáles son las causas de su muerte. Y le hicieron la autopsia a la ballena. Entonces, la ballena había vomitado unas bolsas de plástico, 5 o 6 bolsas de plástico. Bueno, pues cuando se hizo la autopsia, se descubrió que la ballena tenía en su estómago 80 bolsas de plástico y por eso se había muerto, porque estas bolsas de plástico habían pues, obstruido su aparato digestivo y habían causado la muerte. Es una noticia muy triste, ¿verdad? A mí me entristeció mucho, me sentí muy mal y por más que trato de hacer el menos uso posible de las bolsas de plástico, pues a veces no lo logro. Pero cada día trato de que sea menos las bolsas de plástico que uso. Me da también un poco de, como de curiosidad, tristeza y ganas de enojarme cuando algunas personas me dicen, es que yo no puedo dejar de usar bolsas de plástico porque me da pena salir con mi bolsita verde, porque pues, algunas bolsas de las reusables son verdes, al mercado, me da pena. ¿Qué van a decir? ¿Cómo que te da pena? ¿Cómo que te da pena salir con tu bolsa verde? Bueno, ya no sé ni qué decir ante ese argumento que no tiene nada de razonable. Yo los invito a que reflexionen sobre este tema de acuerdo con lo que vamos a ver en esta actividad. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a hacer en la actividad. En esta actividad se les deja leer primero un texto que se llama Papel o Plástico, que encuentran en la siguiente liga. Y si ustedes ven el artículo, es un artículo de una revista muy importante para la difusión de la ciencia que se llama revista, perdón, ¿Cómo ves?, que está hecha por la UNAM. Y este artículo se llama Papel o Plástico. No lo voy a leer, pero en resumen les voy a contar que trata de que desde el 2010 hay una ley que buscó la prohibición de las bolsas de plástico en los supermercados, en los mercados y en las panaderías, ¿no? Que son los lugares donde más nos dan bolsas de plástico para todo. Y desde ese año bueno, pues no está bien que te den bolsas de plástico. Esta medida se adoptó internacionalmente, la prohibición de las bolsas de plástico en estos lugares. Sin embargo, en México, pues como la gente es así, como les estaba diciendo que les da pena o les da flojera llevar su bolsa, entonces no se acostumbran y siguen pidiendo bolsas de plástico, sabiendo que contamina mucho el plástico y causa desastres como el que les acabo de contar hace rato.
Sin embargo, en este artículo de cómo ves, se trata de que, bueno, un análisis, una comparación de qué contamina más, si el papel o el plástico. Y nos pone de ejemplo que cuando vamos a la panadería, la señorita o joven que nos atiende, nos está envolviendo el pan, nos pregunta, ¿quiere bolsa de papel o bolsa de plástico? Y uno se queda pensando, ¡ay! ¿Cuál contaminará menos? Y a veces dice uno, bueno, de papel o de plástico, ¿no? Yo tengo siempre esa disyuntiva. Entonces, en este artículo te explican cuál es la que contamina más que la otra. Y bueno, no les voy a decir cuál. Aquí en este cuadrito viene la comparación de cuál contamina más o de acuerdo con el criterio que se utiliza aquí, cuál piensan ellos que contamina más. Ustedes léanlo y lleguen a una conclusión personal. Es importante que lo revisen. Después de que lo hayan leído, van a contestar entonces una parte de la tarea, porque consiste en otro texto también, pero la primera parte se puede contestar así. El primer paso es leer. El segundo es contestar, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Y bueno, vas a decir, ay, maestra, yo no sé nada de biología, ¿cómo me sale con eso? Bueno, no te preocupes porque en uno de los recursos de la semana viene las ramas de la biología. Es importante que nosotros los revisemos. Déjame ver dónde quedaron. Aquí está la plataforma, la semana 2 y aquí donde dice relación de la biología con otras ciencias, es un audio que te invito a que lo escuches, pero también viene una tabla donde nos dice cuál es la relación. No es cierto, no es aquí. No es cierto, es este que dice biología, perdón, me equivoqué. Biología. Y en biología es donde vienen las ramas de la biología, exactamente. Hay cada ciencia tiene sus subdisciplinas, ¿no? O sea, sus ciencias, sus derivados. Y ya habíamos nosotros hablado de algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, la ecología, ¿no? Ya habíamos dicho, la ecología es el estudio de cómo los ambientes del ser humano o de la naturaleza se desarrollan y cómo se pueden cuidar, ¿no? Esa es una rama de la biología. Otra rama de la biología, la botánica, el estudio de las plantas, de cómo crecen y cómo se pueden conservar. La biología molecular, es decir, el estudio de las células y las moléculas, de lo microscópico. La biología marina, el estudio de la vida de los animales del mar. Biología del desarrollo, que aquí, según el dibujito que está aquí, es como biología para la reproducción, ¿no? De cómo se puede fomentar la reproducción. Reproducción quiere decir el nacimiento de nuevos seres humanos, etcétera. Biología celular, el estudio de las células. Aquí estudian un poco cómo se interrelacionan las células, cómo se forma el cáncer, por ejemplo. La zoología, el estudio de los animales. La microbiología, que estudia como las bacterias, los virus. La genética, que es cómo perfeccionar, modificar, manipular el ADN de los seres vivos para, pues, eficientarlo según sus cosas, ¿no? Perdón, es que no estoy muy de acuerdo con la manipulación genética, pero bueno, ese es otro tema. La fisiología, cómo funcionan los órganos internos de los animales y los seres vivos. Todo esto es rama de la biología. ¿Cuál rama de la biología crees tú que está relacionada con el tema que te acabo de contar, con las bolsas de papel y plástico? ¿Cuál piensas? A ver si me lo puedes compartir en el chat. No importa que no le atines, o sea, aquí estamos compartiendo, ¿no? Sirve que ves lo que opinan tus demás compañeros o compañeras y seguimos discutiendo este tema que es bastante interesante, ¿o cómo ves tú? Dicen la ecología, exacto.
La biología marina, también lo de las ballenas que te conté, ¿verdad? Exacto, yo creo que están bien. Ahí Daniela Muñoz nos comparte que el plástico contamina más. Los invito a leer antes de dar su veredicto. Los invito a leer el artículo para que vean cuál es el que contamina más. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Algunos de ustedes me contestan ecología. Es una respuesta acertada, correcta. Entonces aquí le ponemos ecología, pero no nada más así. Tengo que explicar por qué. ¿Por qué la ecología? Bueno, pues dice aquí, ecología estudia las interacciones entre los seres vivos y su entorno o hábitat, así como los ecosistemas que forman. Y ahí ustedes podrán poner, por ejemplo, la ecología estudia la relación entre los seres vivos y su medio ambiente. Así que, pues, la contaminación que causa el consumo de plásticos o papel es una manera de relacionarse de los seres vivos con el ambiente. Por lo tanto, la ecología es la que seguramente estudia esta rama o este tema, ¿no? De las bolsas de plástico. Ustedes ahí le van a tener que echar un poquito de razonamiento, de argumentación. Muy bien. Después vamos a ver si el anterior problema, ¿cuál problema? El de las bolsas de papel o de plástico, ¿ok? De eso es lo que estamos hablando. Está tratado desde el pensamiento científico, dice aquí. Entonces vamos a ver si tiene las características del pensamiento científico. Y nos dice aquí la tabla que el pensamiento científico es sistemático, metódico, objetivo, verificable y modificable. Y nosotros tenemos que ver si se cumple o no se cumple. ¿Y eso dónde está? De igual manera, si tú te vas a la plataforma, te pido por favor que vayas tomando nota de lo que vas a tener que ir revisando. Eso está en la semana 2. Características de la ciencia. Espero que sí sea aquí. Ya ven que me equivoqué hace rato. Exacto. Características de la ciencia. La ciencia es sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. ¿A qué se refiere con que es sistemática? Cuando tú vas a hacer una investigación científica, tienes que llevar a cabo unos pasos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si tú te saltas un paso, no te va a salir bien la investigación o el experimento que quieras hacer. Por lo tanto, tú tienes que llevar a cabo todos los pasos que se te indican de manera sistemática, o sea, sin saltártelos, como viene ahí, pasito a pasito. A eso se refiere con sistemática, que haces las cosas conforme a los pasos que se te van marcando. Dice aquí que la ciencia es metódica. Eso es importante. La ciencia tiene un método que se llama el método científico, que consiste, eso también viene en la plataforma, no lo voy a poner, pero tú lo vas a poder ver, consiste en observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y conclusión. Esto seguramente lo viste en alguna materia de la secundaria, realizaste algún experimento. Bueno, el método científico consiste en estos 4 pasos a grandes rasgos y si tú te saltas uno de ellos, de igual manera tu experimento, tu investigación no te va a salir. Por lo tanto, debes de hacer este paso, ¿no? Debes de cumplir con esto, que tenga método la ciencia. La ciencia también es objetiva, es decir, que trata de encontrar la verdad de los fenómenos, que se basa en observaciones reales que se pueden ver, en información que se pueda eh, experimentar, verificar, como es la otra característica. Si no se puede ver, si no se puede medir, si no se puede dejar un testimonio de que eso sucedió, entonces no se puede decir que es objetiva. Pero si es objetiva, pues entonces sí es ciencia. También es verificable, es decir, que se puede comprobar. Por ejemplo, si yo este,
tengo un experimento y en el experimento dice que si le pones cierta sustancia explota, yo lo puedo verificar, es decir, yo puedo tomar esa sustancia, echársela y efectivamente me explotó. Entonces eso quiere decir que es verificable, que yo lo puedo hacer, que yo lo puedo comprobar. Y también es modificable, y esto es importante, que se puede, que todos los conocimientos de la ciencia evolucionan, cambian, se pueden perfeccionar o modificar, no son definitivos, ¿no? Y nos ponen el ejemplo de la Tierra, que antes se pensaba que la Tierra era plana y que el universo en su centro tenía al planeta Tierra, ¿no? Y eso era el conocimiento científico hace muchísimos siglos. Se pensaba que eso era verdad, que eso era lo objetivo. Sin embargo, conforme fueron avanzando las investigaciones y conforme el humano fue evolucionando su método de observación, se dio cuenta que ni la Tierra era plana y ni que no estaba en el centro del universo, sino que en el centro del sistema solar apenas estaba el Sol. Con los siglos se descubrió que el Sol también gira alrededor de otros objetos en el espacio o de otras estrellas, y que inclusive la Vía Láctea, que es donde está nuestro sistema solar, también está girando alrededor de otros, pues no sé, de otras estrellas más grandes o de otras fuerzas más grandes, ¿no? Entonces, esto se dio, estos nuevos descubrimientos se dieron a que la ciencia es modificable, es decir, a que lo que se dice no es como la última palabra, sino que se puede seguir experimentando, observando y sacando conclusiones para ir evolucionando. Si no fuera porque la ciencia es modificable, no tendríamos tantos avances científicos. Ok, entonces, de acuerdo con esto, tú lo vas a revisar con más detalle un poquito cuando ya estés haciendo tu tarea. Te vas a preguntar a ti mismo o a ti misma si el documento que leímos del papel plástico, ajá, que eso es lo importante aquí, cumple con estas características. El tema que se está abordando, el tema de el problema que es el papel, bolsas de papel o plástico, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que leímos en esa investigación o en esas conclusiones que sacaron, se cumplen las características de la ciencia, es decir, es sistemático. Y ahí tú puedes, por ejemplo, contestar lo siguiente. Esto es un ejemplo, por favor no pienses que es lo que debes de contestar, ¿ok? Yo voy a contestar sí, porque, bueno, dijo sí, ¿no? Y aquí porque se puede ver que llevaron a cabo algunos experimentos para los cuales siguieron pasos. Acuérdate que lo del sistemático es que siguieron pasos. Fue metódico lo que hicieron en este documento de papel o plástico. Sí, porque, bueno, se nota que aplicaron el método científico. Porque observaron, ¿no? Porque observaron los fenómenos. Voy a ir hasta la última. ¿Es modificable? Sí, porque están abiertos a que algunas de sus conclusiones se pueden modificar. Y esto te vas a dar cuenta en algo que dicen. Por eso tú debes de leer este documento con mucho detalle para que sepas contestar esta tabla. En alguna parte del documento dicen, el plástico no se desintegra sino hasta 400 o 500 años, ¿no? Eso dicen, eso nos dicen, de hecho, en los comerciales y cuando nos dicen que cuidemos el planeta y que no usemos plásticos. Pero por ahí dicen en el documento, ok, eso se dice,
pero no lo hemos podido comprobar porque pues el plástico apenas se inventó hace 100 años, entonces no hemos llegado a los 400 o 500 como para decir que no se desintegra. Entonces ellos están dándose cuenta de que su hipótesis puede ser modificable. Por lo tanto, pues sí están aplicando de alguna manera el conocimiento científico. Yo aquí te estoy dando unas pistas y ya tú lo vas a completar con más detalles, ¿ok? Bueno, en el paso 4 dice, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. ¿Cuáles serían otras disciplinas que abordan el problema de la basura? A ver, vamos a ayudarnos entre todos y solamente vamos a decir las disciplinas y ya cada quien le va a poner el ejemplo que lo va a explicar con sus propias palabras, pero vamos a ayudarnos. ¿Cuáles son otras 3 disciplinas o ciencias que estudiarían el problema de eh, la basura? Porque acuérdate que aquí estamos hablando, de acuerdo con el texto, de las bolsas de plástico papel, pero también porque generan basura. A ver, compártanme su respuesta, por favor. Hay 80 personas, entonces yo creo que por lo menos unas 5 o 10 sí sabrán qué otras disciplinas o ciencias estudian el problema de la basura. A ver, ahí lo voy a dejar pendiente y ustedes me van a ir diciendo. Porque en el siguiente paso ya van a ustedes a leer otro documento que se llama ¿Qué dice la basura de ti? Que es un documento de una página de Greenpeace, que ustedes, no sé si sepan, Greenpeace es una organización civil que se dedica a la protección del medio ambiente de manera, bueno, es internacional. Entonces, ellos publican a veces recomendaciones pues para cuidar el medio ambiente, ¿no? Y en este documento, ¿qué dice la basura de ti? Nos dicen que, o nos dan más bien recomendaciones sobre cómo disminuir la basura que producimos, ya que pues es un problema que causa diferentes bueno, que deriva en otros problemas, por ejemplo, el más evidente, la contaminación, pero bueno, también la muerte de animales, como lo que les conté hace rato, y otros problemas más, ¿no? Entonces nos dan los 3 tips para la basura, que es reduce, reusa y recicla. Reduce, pues que consumas lo menos posible que traiga basura. Reuse, que no tires tu basura, sino que trates de reusarla en la medida de lo posible y que recicles. Y te da una recomendación muy importante que no sé si aquí lo tengan subrayado, pero dice que no quemes la basura. La recomendación que dan también es que no quemes la basura porque quemar la basura contamina más. Entonces, ese es otro documento importante que hay que revisar para la segunda parte de la tarea. A ver, voy a ver. Física. ¿Cómo la física estudia la basura? A ver, una explicación un poquito más detallada. Economía, sociología, química, antropología, sociología, biología. Bueno, a mí, de acuerdo con lo que ahorita puedo eh, más o menos atinar, creo que las 3 disciplinas que pueden estudiar también el problema de la basura, como uno de ustedes dijo, es la química, ¿no? Porque las bolsas están hechas de plásticos que son derivados del petróleo y alguna de las ciencias, disciplinas que estudia cómo se transforman los materiales, las materias primas en otro tipo de materiales es la química. Otro de ustedes dijo la, eh, la antropología, esa también me latió. Y la antropología, ¿por qué? Por la relación entre el hombre y su medio, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el problema de la basura a lo largo de la historia del hombre? A lo mejor siempre ha existido basura, siempre hemos creado basura. ¿Hubo culturas que no crearon basura? Es una buena pregunta.
La ecología, exacto, también por cómo el ser humano se relaciona con su entorno para sobrevivir en él, ¿no? Muy bien. Esos son 3 ejemplos. Ya, si ustedes gustan poner otra diferente, lo pueden poner, no se guíen siempre por lo que decimos aquí. Ustedes son libres de poner lo que más les guste en su tarea, pero pues en esta ocasión no solamente van a poner las disciplinas, ¿ok? Van a tener que explicar por qué cada una de estas disciplinas se relaciona con el tema de la basura. Química y ecología, biología, botánica, ok, muy bien. Creo que tienen buena idea de cuáles son las otras disciplinas que se relacionan con el tema de la basura. Muy bien. Ahora, leemos la nota de Greenpeace y después de leer vamos a contestar estas 2 últimas preguntas. Dice, ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los textos? Ya a grandes rasgos te dije de qué tratan los 2 textos. Entonces, ¿qué similitudes y diferencias habría entre los 2 textos? Las similitudes son y las diferencias son, así vas a contestar. Las similitudes son, a ver si ahorita ustedes me pueden ayudar. Las similitudes son que ambos autores se preocupan por la producción y utilización de plásticos y papel. Y las diferencias, bueno, ahí ustedes ya contestarán esa parte. Yo ya nada más les di un empujoncito para esta primera. Y luego dice el paso 7, concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Media cuartilla son de 10 a 15 líneas. Entonces aquí ya cada quien va a ser libre de contestar lo que ustedes deseen, ¿no? Por ejemplo, yo contaría la anécdota que les conté al inicio de esta actividad, cuando expliqué esta actividad, que a mí me preocupa mucho estar utilizando bolsas de plástico por esto que leí de la ballena. Sin embargo, a veces no logro reducir mi consumo de plásticos. A veces es inevitable, ¿no? Por ejemplo, si compro una bolsa de pan para hacer hot dogs, que fue lo que hice el fin de semana, esos panes vienen en bolsa de plástico. Entonces ahí, aunque yo no hubiese querido, pues ahí venía. Ya no puedo comprar esos panes sueltos, los tengo que comprar empaquetados. Es un gran dilema. Así es como este problema afecta a mi vida diaria y es lo que yo contaría aquí. Cada uno de ustedes va a contarlo desde su perspectiva, ¿no? Quizá alguno de ustedes sucede que su familia se dedica a la venta de plásticos y para ustedes es un negocio, ustedes no pueden prescindir de los plásticos. ¿A poco no crees que alguien se va a topar con ese dilema existencial? Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a esta tarea? Si no, ya para ir a la siguiente.